El día de mañana vemos ya lo de sus calificaciones y damos por ahí un pequeño repaso. ¿Quién tiene la presentación ahorita? Yo, doctor, ahí voy. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, nos habíamos quedado en cirugía de control de daños aún, que hasta la fecha el cierre temporal del abdomen se lleva a cabo con un apósito quirúrgico impregnado con antibióticos. Y bueno, en esta técnica el intestino se cubre con un campo estéril, fenestrado subaponeurótico, y se colocan 2 trenes de Jackson Pratt sobre los bordes aponeuróticos, y más tarde esto se cubre con un apósito quirúrgico con antibiótico. Y esto lo que permite la opción cerrada para controlar las salidas de líquido de ascitis relacionada con la reperfusión al tiempo, que se proporciona un espacio adecuado para la expansión intestinal con el fin de evitar el síndrome compartimental abdominal. Y bueno, es así como se ve en la siguiente imagen, que bueno, este es el cierre temporal del abdomen, que incluye cubrir las asas intestinales con un campo estéril fenestrado, como se había dicho antes, con la colocación de los drenes y con una compresa de tela para después ocluir con un campo quirúrgico adhesivo estéril, como se pueden observar en estas figuras. Bueno, durante la etapa inicial de la cirugía de control de daños, el campo estéril subaponeurótico no se cubre con una compresa de color azul, y de forma que puede valorarse el estado del intestino y se controla la hemorragia. Y bueno, hasta aquí termina lo que es la cirugía de control de daños y ya empezaríamos con lo que es el síndrome compartimental abdominal. Bien, doctor. En la actualidad, el cierre, como es imposible por el edema de intestinos, la dilatación del mismo intestino, por la paresia que tiene en los estados inflamatorios, pues es difícil a veces cerrar el contenido abdominal, porque se cerraría con mucha presión, con mucha tensión, como bien comentas. Y esa es la manera de hacer el cierre. Hubo una técnica que le llaman bolsa de Bogotá en la actualidad, y se puede poner lo que es de las envolturas de los líquidos, de las soluciones, glucosada, Harman, fisiológico, esa bolsa, ese hule resistente, se coloca en las heridas, así como los vimos en tu pantalla, tu imagen, y ya se sutura la bolsa exactamente. Y se sutura la bolsa sobre las asas y fija los bordes claro, uno va a cortar la bolsa de acuerdo al tamaño de las asas o del defecto, o bien lo puedes colocar la bolsa y luego ya lo vas suturando a toda la superficie, y eso te permite que no haya escape de líquidos tan importante, que disminuya el proceso inflamatorio, y a su vez que se reduzca la, la, la presión intraabdominal, y posteriormente se puede hacer un cierre o esperar también, acuérdense, un cierre secundario, si el defecto no es tan grande, y si fuera grande, bueno, pues ya después se hace una reparación de la pared abdominal. Entonces, es parte de los tratamientos pues nuevos con lo que cuentas, y sobre todo con lo que cuentas ahí en un quirófano para el tratamiento de esta serie de heridas que a veces sí es muy importante. Cuando sí se puede cerrar y sabe uno que está con mucha tensión, en ocasiones los Venopac, los mismos Venopac de los normogoteros, el mismo plástico, el mismo hule por donde pasan las soluciones, a veces se utiliza para poder mantener aproximados los bordes de la herida, porque hay veces que con una sutura no es suficiente, estas se rompen,
y entonces sí hay más problema de hernias o de procesos cicatrizales defectuosos. Entonces, en ese caso, se empieza la sutura y se colocan estos puntos de tensión, que se llaman así precisamente puntos de tensión, y se anuda con con el mismo Venopac, con el mismo tubito, se hacen los nudos para detener el, la tensión de un cierre de pared. Muy bien, doctor. ¿Quién sigue? Sigo yo igual, doctor, pero con síndrome compartimental abdominal. Comportamental. Exacto. Adelante, doctor. Bueno, síndrome compartimental abdominal se puede clasificar en primario y secundario. El primario va a llevar una hipertensión intraabdominal patológica por lesión del interior del abdomen, y el secundario es una reperfusión visceral después del tratamiento con líquidos masivo. Bueno, el síndrome compartimental abdominal secundario puede ser consecuencia de cualquier trastorno que requiere reanimación intensiva con soluciones cristaloides, lo que incluye el traumatismo torácico de las extremidades o incluso después de un episodio infeccioso. El origen de la elevación de la presión intraabdominal incluye edema intestinal, la citis, hemorragia o compresas, entre otros, y el diagnóstico de hipertensión intraabdominal no puede establecerse con febrilidad, solo con exploración física. En consecuencia, se obtiene con la medición de la presión intraperitoneal. Y bueno, la técnica más común consiste en cuantificar la presión vesical la presión vesical del paciente. Se introducen 50 mililitros de solución salina a la vejiga mediante una sonda de Foley en el acceso para insuflar el globo al tiempo que se pinza la vía principal de dicho catéter, y se coloca un manómetro de agua y una llave de 3 vías al nivel de la sínfisis del pubis. Se mide la presión vesical con el manómetro en centímetros de agua y se correlaciona con el efecto fisiológico del síndrome compartimental abdominal. Y bueno, los trastornos en los cuales la presión vesical es poco fiable incluyen perforación vesical, compresión externa por taponamiento pélvico, vejiga neurógena y formación de adherencias intraabdominales. Y bueno, aquí tenemos esta clasificación del síndrome compartimental abdominal, el cual, pues bueno, el grado 1 es en milímetros de mercurio de 10 a 15, o en presión de agua de 13 a 20. El grado 2, 16 a 25 milímetros de mercurio, en presión de aguas 21 a 35. Grado 3, de 26 a 35 milímetros de mercurio, de agua, presión de agua 36 a 47. Y el grado 4 es mayor a 35 milímetros de mercurio y mayor a 48 centímetros de agua de presión. Bueno, el síndrome compartimental abdominal se define como la hipertensión intraabdominal suficiente para provocar deterioro fisiológico, y con frecuencia se manifiesta por lo que son secuela terminal, disminución de la diuresis, incremento de las tensiones inspiratorias pulmonares, disminución de la precarga cardíaca y el aumento de la poscarga del corazón. Cualquiera de estas manifestaciones clínicas se puede atribuir a una lesión primaria, y por lo tanto se debe de mantener un alto índice de sospecha diagnóstica del síndrome compartimental. Bueno, la insuficiencia multiorgánica puede desarrollarse en una amplia gama de presiones intravesicales, y en términos generales no existe un nivel específico de presión vesical que sea indicación para intervenciones terapéuticas, con excepción de presiones mayores a 35 milímetros de mercurio. La descompresión de urgencia se lleva a cabo cuando la hipertensión intraabdominal alcanza cifras en las cuales ocurre disfunción de órganos terminales, y la mortalidad se afecta de manera directa por la descompresión, con tasas de mortalidad de 60% en pacientes sometidos a descompresión presuncional, 70% de mortalidad en sujetos con retraso en la descompresión, y prácticamente un 100% de mortalidad en aquellos en quienes no se corrigió la hipertensión intraabdominal. Y bueno, por lo general, se practica la descompresión en la unidad de cuidados intensivos si el paciente muestra inestabilidad hemodinámica o en el quirófano.
Bueno, la laparotomía en la unidad de cuidados intensivos se practica con facilidad, evita el transporte de un individuo con inestabilidad hemodinámica y requiere poco equipo. En sujetos con abundante líquido intraabdominal como componente principal del síndrome compartimental intraabdominal más que edema intestinal o retroperitoneal, la descompresión puede llevarse a cabo de manera eficaz con la colocación de un tren percutáneo, y este método es aplicable en particular para el tratamiento no quirúrgico de lesiones hepáticas graves. Y bueno, tales individuos se identifican con ecografía realizada al lado de la cama y se evita la morbilidad relacionada con la laparotomía. Cuando es necesaria la descompresión quirúrgica con exposición del contenido abdominal, se logra cubrir de manera temporal el contenido con un apósito quirúrgico estéril colocado por debajo de la aponeurosis con dimensiones de 45 por 60 centímetros y la aplicación de un segundo campo quirúrgico estéril con antibióticos, como se había visto en el cierre de la lesión abdominal. Es exactamente igual, como se verá en la imagen. Y bueno, la cirugía de control de daños y la identificación del síndrome compartimental abdominal ha mejorado de manera espectacular la supervivencia de los pacientes, pero al costo de un abdomen abierto. Pese a tener un abdomen abierto, los individuos pueden desarrollar síndrome compartimental abdominal recurrente, lo que incrementa su morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, esto debe de vigilarse la presión intravesical cada 4 horas. Las elevaciones significativas de la presión alertan al médico acerca de la posibilidad de un nuevo procedimiento de una descompresión quirúrgica. Y la compensación apropiada de volumen para este líquido rico en albúmina es tema de controversia con respecto a la cantidad de líquido administrado, que bueno, se hace un cálculo basado en índices clínicos o bien en la administración de 0.5 mililitros por cada mililitro perdido, y el tiempo de líquido para la reposición, que son las soluciones cristaloides o cristaloides coloides. Bueno, esto después de la reanimación y tratamiento de lesiones específicas, el objetivo del equipo quirúrgico es cerrar el abdomen tan pronto como sea posible. Se han sugerido múltiples técnicas para lograr este cierre de la aponeurosis del abdomen abierto con el fin de reducir la morbilidad y el costo de la atención. Y con anterioridad, los individuos que no podían someterse al cierre, el cierre en intentos repetidos de intervención quirúrgica, se sometían a aproximación de la aponeurosis con malla, ya sea protésica o biológica, con intervención quirúrgica programada. Bueno, en lo siguiente, los injertos cutáneos de espesor parcial aplicados directamente sobre el intestino expuesto eran otra opción. Se programa el retiro de injerto cutáneo 9 a 12 meses después de la operación inicial, con reparación definitiva a la hernia mediante la separación de los componentes anatómicos. No obstante, la reconstrucción tardía de la pared abdominal fue el origen de morbilidad considerable en los pacientes. Y bueno, el advenimiento de la tecnología VAC revolucionó el cierre de la aponeurosis, y los autores utilizan en la actualidad una técnica de cierre seriada con el uso de un dispositivo VAC de la herida que se basa en la tensión aponeurótica constante y el regreso al quirófano cada 48 horas hasta que el cierre sea totalmente completo. Como bueno, aquí se puede ver en las imágenes que la técnica de cierre es una técnica de cierre secuencial de los que nos marca en la imagen A con múltiples compresas de abdomen, que es la flecha negra totalmente, y se mantienen unidas y se colocan sobre las asas intestinales por debajo de la aponeurosis. Se colocan puntos separados de polidioxanona de calibre 1 a intervalos de 5 centímetros, que es esta flecha que se ve discontinua, lo que aplica tensión moderada a la aponeurosis sobre las compresas del abdomen. Y en la imagen B, después se coloca un apósito de plástico transparente para el cierre resistido por vacío, que es el VAC, sobre las compresas de abdomen con la eliminación de 5 centímetros de piel. Esta es la porción central de la incisión, se retira al cortar sobre los bordes de la herida
Y en las siguientes imágenes se colocan compresas negras por arriba de las compresas de abdomen y se coloca una cubierta protectora de plástico con apósitos oclusivos estándar y dispositivos de aspiración. Y en estas últimas imágenes, al regresar al quirófano, 48 horas después, el material de sutura de la aponeurosis se coloca por arriba y abajo hasta que la tensión evite el cierre adicional y se cierra la piel sobre la aponeurosis con grapas cutáneas. Y las compresas blancas se aplican otra vez sobre las estructuras de retención aponeuróticas y se programa una nueva intervención quirúrgica en la sala de operaciones 48 horas después. Bueno, en la tasa de éxito de los autores con este método superó el 95%. Esto es importante debido a que si no se logra el cierre de la aponeurosis, el 20% de los enfermos sufren complicaciones gastrointestinales que prolongan su estancia hospitalaria. Y bueno, estas incluyen absceso intraabdominal, fístula entérica y perforaciones intestinales. Y bueno, en el tratamiento se necesita drenaje o pedazos con fístulas y el apoyo nutricional prolongado. Entonces, como aquí se puede ver en la imagen, la complicación después del cierre del abdomen con injerto cutáneo de espesor parcial incluye fístulas enterocutáneas. En estas imágenes, bueno, aquí como se puede ver, y así como la rotura abierta de exposición de la mucosa intestinal. Y bueno, y aquí seguiría la reanimación de control de daños, la cual, de acuerdo con las guías estándar para el apoyo vital avanzado, en individuos traumatizados se inicia con la reanimación con soluciones cristaloides, seguida de la administración de concentrados de eritrocitos. Solo después de la transfusión de varios litros de soluciones cristaloides se lleva a cabo la transfusión de unidades de plasma o de plaquetas. Debido a la coagulopatía temprana del traumatismo, la estrategia actual para tratar a los pacientes con hemorragia masiva incluye la implementación temprana de la reanimación con este control de daños. Aunque la mayor parte de la atención en la reanimación del choque hemorrágico se ha enfocado en índices más altos entre plasma y plaquetas, tenemos aquí que, bueno, tenemos la hipotensión permisiva, tenemos la minimización de la reanimación con cristaloide, que esos son los tres componentes de la reanimación del control de daños, y la minimización de reanimación con cristaloide es la reperfusión visceral después de un tratamiento con líquido masivo, y la liberación y administración de inmediatos de productos sanguíneos predefinidos en proporciones similares a los de la sangre. Y estos tres abarcan el componente básico de una reanimación de control de daños. En Irak y Afganistán, las prácticas de reanimación de control de daños están demostrando un éxito sin precedente con mejoría en la supervivencia general debido a los problemas que afectan a la región. Y los datos civiles también sugieren que una estrategia de reanimación balanceada conduce a mejores resultados en pacientes traumatizados con lesiones graves y hemorragia. Y para verificar los datos militares y de una sola institución sobre la reanimación contra de daños, se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico de la práctica de la transfusión moderna en distintos centros traumatológicos civiles. Se encontró que las proporciones en este estudio entre plasma, plaquetas y eritrocitos variaban de 1 a 1 hasta 0.3 a 0.1, y las tasas de supervivencia correspondientes iban desde 71 a 41%. Se observó un efecto significativo de la institución con amplia variación documentada en la práctica de transfusión y en los resultados entre los centros traumatológicos de nivel 1. Esta variación se relacionó con las proporciones entre los hemoderivados y el aumento en las proporciones de plasma eritrocitos y plaquetas eritrocitos redujo de manera significativa la muerte por hemorragia troncal y la mortalidad 30 días sin aumento
concomitante en la falla orgánica múltiple como causa de muerte. Y bueno, en fecha reciente se publicó un estudio prospectivo de observación que valoró la práctica de transfusión vigente en 10 centros de nivel 1 y de nuevo documentó una amplia variabilidad en la práctica y mejores resultados con el uso más temprano de mayores índices entre plasmaplaquetas. Los pacientes que recibieron índices menores de 1 o 2 tuvieron una probabilidad 4 veces más alta de morir que los tratados con proporciones 1 o 1 o mayores. Sin considerar cuál sea la proporción ideal, es esencial que el centro traumatológico tenga un mecanismo establecido para suministrar estos productos con rapidez y en cantidades adecuadas a estos pacientes con lesiones críticas. Bueno, esto en realidad varía de acuerdo con autores y protocolos, y esta administración intensiva de hemoderivados predeterminados debe comenzar antes de cualquier anemia o coagulopatía definida por laboratorio. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos habla de las guías prácticas para la transfusión clínica en adultos. No sé si quiere que la comente, doctor, o la pasamos. Un aspecto general nada más, doctor. Bueno, aquí nos habla sobre las transfusiones iniciales de concentrados de eritrocitos, la guía para transfusión masiva en adultos, que bueno, nos habla de cómo tener una idea de aplicar estos paquetes de hemoderivados de acuerdo con las necesidades de cada paciente y de cada pérdida que tuvo cada paciente. Ok. Y bueno, como solo un pequeño porcentaje de pacientes con traumatismo requieren una transfusión masiva y como en general existe un suministro limitado de hemoderivados, se estudia la necesidad de modelos para predicción temprana y aunque son convincentes, ninguno de estos algoritmos se ha validado de manera prospectiva. Y estos son los estudios que se han hecho, que bueno, que al momento como tal no han tenido no han sido totalmente convincentes de manera clínica aún para aplicarlos a la clínica. Y eso sería todo de mi parte, doctor, de cirugía control de daños, reanimación control de daños y síndrome compartimental abdominal. Muy bien. Entonces, lo básico, hemos considerado la mortalidad, comentaba el doctor, de 60, 70% y hasta 100% en caso de no someterse a una intervención y una descompresión rápida abdominal por la situación de la limitación en la precarga cardíaca y también por el esfuerzo para la poscarga cardíaca, pero también es por la situación a los órganos en donde van a tener una falla orgánica en caso de que persista el síndrome compartimental. Y esto va a favorecer los cambios tanto hidroelectrolíticos como de acidosis y puede llevar a la muerte al paciente, comentando que puede ser hasta el 100% en caso de no someterse un paciente, sobre todo cuando se encuentran en el grado 4 con arriba de 35 milímetros de mercurio. Esta situación, pues sí es de manejo urgente. Y bueno, aquí vuelven a relatar la manera en que quirúrgicamente puede uno apoyarse con el tipo de cirugía para tratar de hacer esa descompresión y estar vigilando posteriormente la situación abdominal. Que indudablemente pues hay que quitar también las causas subyacentes o que puedan estar vinculadas al síndrome compartimental. En el caso del control de daños, bueno, ya nos pasó los 3 principios básicos del control de daños y esto también tiene que estar relacionado con una hipotensión permisiva que puede dejarse al paciente con cierto grado de hipotensión y no llevarlo a una situación normal de la presión arterial, puesto que esto nos va a traer más problemas para hacer un control de daños. El segundo principio, la minimización de la reanimación con cristaloides,
También, precisamente ahorita comentábamos en el síndrome compartimental, si ponemos una administración de líquidos en forma desmesurada e importante, pues también nos puede llevar a otra serie de complicaciones que no nos van a ayudar nada en el paciente sometido a una cirugía por una situación extrema de accidente o de problemas múltiples abdominales, que tenemos que tomar en cuenta estos principios. Y la liberación y administración inmediata de productos sanguíneos predefinidos en proporciones similares a los de la sangre, pues ya ahí nos pasa el esquema de que se pueden utilizar, pero siempre y cuando pues tengan esa proporción para que también no haya una sobrecarga ni una elevación importante de la presión arterial, más que la presión necesaria para que los órganos reciban una adecuada perfusión en toda su forma. Y estos son los tres principios o componentes básicos de que nos relata aquí el doctor para el control de daños, la recuperación del control de daños. Muy bien, jóvenes, excelente, doctor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Muy bien, entonces, mañana continuamos, jóvenes. Ok, Hasta doctor, mañana. gracias. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.